Bienvenidos a todas y a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que aterriza la psicología y explica conceptos aparentemente complejos y los traduce en un lenguaje más ameno. Soy Álvaro Mora Pereira, licenciado en Psicología, psicoanalista, profesor universitario y creador y locutor de este programa. En nuestra séptima emisión tengo el privilegio de compartir con ustedes una temática sumamente importante con una profesional realmente de lujo. Hoy en esta emisión vamos a ver e indagar, analizar sobre el trabajo psicológico en cuidados paliativos y tengo el gran honor de presentar y compartir con ustedes a la invitada de hoy, que es la licenciada Eugenia Rodríguez Boni. Esta gran profesional es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Belgrano, es especialista en psicosociooncología de la Universidad Nacional de La Plata y es magíster en cuidados paliativos, egresada de la Universidad del Salvador. Además de un montón de experiencia clínica, docente, voy a nombrar solo algunas. Entre ellas, actualmente es responsable del área de psicología del equipo de cuidados paliativos en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Ha realizado durante muchos años, se ha desempeñado como psicóloga clínica en el equipo de cuidados paliativos en el Hospital de Oncología Ángel Rosso. Asimismo, ha realizado un montón de publicaciones, de trabajos, entre ellos eh, en el trabajo internacional de Journal of Psychology and Brain Science, el título When Words Are Action and Practices Are Language, entre otros. Dentro de su actividad docente, actualmente se desempeña como docente del curso de cuidados paliativos pediátricos con la modalidad a distancia y presencial organizada por el equipo de cuidados paliativos del Hospital de Niños Gutiérrez y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Eugenia, a Psicología Hablante. Realmente es un gran privilegio tenerte hoy con nosotros. Bueno, buenas tardes, Álvaro. No, al revés. La verdad que te agradezco, ¿no?, la invitación y bueno, y un poco poder hablar de todo esto, de que son conceptos, me parece, sumamente importantes y que muchas veces no son conocidos por la mayoría de las personas que serían beneficiarios, ¿no es cierto?, en un futuro o que actualmente tengan algún familiar o algún conocido cerca enfermo que esté pasando por una situación difícil y bueno, muchas veces, te vuelvo a repetir, se desconoce, ¿no?, estos derechos que tenemos todos los ciudadanos y todas las pacientes o familias de pacientes de poder acceder a estos cuidados. Absolutamente. Y para mí, ¿quién mejor que vos para contarnos eso con tu vasta experiencia, con tu trabajo y siendo psicóloga? Que me parece un área sumamente importante para el trabajo con esta temática. Para poder comenzar un poco, ¿podrías contarnos un poco sobre qué son los cuidados paliativos? Bueno, a ver, un poco, digamos, si pensamos en como un poco como la definición de lo que son los cuidados paliativos, uno podría decir que es todo el cuidado, digamos, activo y todo el cuidado activo y total que se le va a brindar a una persona que tiene una enfermedad, ¿no es cierto?, que pone en riesgo su vida, entonces una enfermedad que amenaza o que limita su vida. Y en realidad esos cuidados son de distintos tipos, es decir, el cuidado físico, que tiene que ver con ese cuerpo enfermo, el cuidado emocional, psicológico, de lo que le está pasando a esa persona, el cuidado social y el cuidado espiritual, ¿sí?, de esos cuatro aspectos, tanto para el paciente como para la familia. Es decir, siempre desde cuidados paliativos siempre hablamos de la unidad de cuidado y incorporamos a la familia de la persona que estamos viendo, ¿no?, como paciente. Entonces, por un lado eso, y un poco para hacer historia, si querés te cuento que los cuidados paliativos es una especialidad bastante reciente. En realidad comenzaron, digamos, la pionera que comenzó con los cuidados paliativos es Cicely Saunders, que fue una enfermera inglesa que después terminó estudiando medicina, y ella en realidad empezó a preocuparse a partir de la posguerra, ¿no?, porque ella empieza más o menos en los años 60 a ver todo esto, es decir,
ella vivió la guerra y entonces como enfermera había asistido a los soldados o a los heridos de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí empezó a preguntarse y estudiar acerca de los opiáceos y qué pasaba con los opioides y el dolor, es decir, empieza con el síntoma del dolor y es por eso que ella después decide estudiar la carrera de medicina y en el año 67 ella es la que funda el Saint Christopher Hospice, es el primer hospice, que era el primer lugar, ¿no es cierto?, para enfermos que sabía que no se iban a curar claro. en el sur de Londres, ¿no? El Saint Christopher Hospice. Esto fue como lo inicio, ¿no? Digamos, si uno se remite a los inicios de los cuidados paliativos, son ahí, la cuna es siempre Inglaterra, donde empezaron los grandes paliativistas. Si nos remitimos a la Argentina, también es bastante cercana, ¿no es cierto? Y es bastante nueva, es una especialidad muy nueva, que la Argentina ronda los años 80, 85, ¿no es cierto? Con el doctor Roberto Wenck en San Nicolás, que él empieza a hablar de los cuidados paliativos. En Buenos Aires empieza la Fundación Prayerville, que empieza por un psicólogo, que es Rubén Bill, que después él emigra a España, junto con Rosa Herm, que trabajó después armando el equipo de cuidados paliativos del Garraham, del Hospital Garraham, Álvaro Saurí, que arma el equipo de cuidados paliativos en el ROFO, con el cual yo me formé, eh, Eulalia Lascar, que arma el equipo de cuidados paliativos en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que yo trabajo actualmente, en el que formo parte, Ah, eh, y después en Rosario también, ¿no es cierto? Ahí está, también hay unos especialistas destacados, ¿no es cierto? Hugo Fornels y, y no sé, tal vez me estoy olvidando de alguien más, pero me parece que esos son más o menos alrededor de los años 85, 86 que comienza la Argentina. ¿Sí? Como especial, digamos, como algo de una especialidad, pero sin una titulación oficial. La ah, titulación oficial aparece hace muy poco, que empieza a haber para los médicos, es una residencia posbásica, ¿sí? Y para los psicólogos también, ¿no es cierto? Los psicólogos también pueden acceder a esta residencia, ¿sí? Pero, por ejemplo, los médicos tienen que tener una especialidad previa, ¿sí? Una residencia previa. O son clínicos, o son oncólogos, bueno, o los pediatras tienen que ser pediatras y después tienen esto, es decir, la especialización en cuidados paliativos viene como una posbásica, ¿sí? Y la residencia en adultos, como especialistas en médicos paliativistas, la verdad que no me recuerdo mucho, pero hará como 4 o 5 años que empieza, tal vez un poquito más, como para, ¿no? Como para tener la certificación. Y los pediatras es mucho más reciente, hará, yo creo que hace 3 años, ¿sí? Que comenzó la especialización, ¿no? Como salir pediatra, especialista en paliativo. Y los psicólogos también pueden acceder a esto de hacer la residencia paliativo y son médicos con la especialización en paliativos. Yo tengo una maestría, ¿no? Que es diferente, sí. porque cuando en un momento, digamos, yo vengo de antes, entonces esto es reciente, digamos, mi formación es previa. Eh, entonces, bueno, también está la maestría, ¿no? Para médicos y para psicólogos, es interdisciplinaria, para trabajadores sociales, también musicoterapeutas pueden hacer la maestría. Bueno, y a partir de ahí, en realidad, empezamos a trabajar, por eso, alrededor de los años 85, que empieza la especialidad y empiezan a distintos equipos, ¿no? Eh, Hay varios equipos hoy por hoy en el país, hay equipos en Entre Ríos, hay equipos en Neuquén, hay equipos en distintas provincias, en San Juan, en Mendoza, Claro. en la provincia de Buenos Aires hay varios, hay en distintas partes del país, pero todavía sigue siendo una especialidad muy poco conocida Absolutamente. por el público en general, es decir, por quienes debemos consumirla, por quienes debemos de pedir, ¿no es cierto? Y decir, tenemos derecho a acceder a los cuidados paliativos, y lamentablemente por los médicos es poco conocido. Y este es el gran problema. Es decir, que hay muchos pacientes hoy, ya sea adultos o niños, que tienen enfermedades que limitan su vida, ya sea pacientes crónicos, ¿sí? Pero que sabemos que algún día se van a morir, o pacientes, digamos, que tienen algunas enfermedades que ponen en riesgo su vida, como un cáncer o algunas enfermedades neurológicas. Hoy estamos hablando de un Parkinson, de un Alzheimer,
de una demencia frontotemporal. Hay un montón de enfermedades, sí, que sabemos, enfermedades de tipo metabólicas o neurológicas, de tipo una esclerosis múltiple, una mielitis transversa. Hay un montón de enfermedades, sí, que sabemos que los cuidados paliativos podemos ser de gran, gran ayuda y lamentablemente los especialistas que están a cargo de estos pacientes muchas veces no hacen la derivación pertinente. Claro, Y tampoco, y cuando la hacen muchas veces no es en el momento, sino claro, que es tardío, la derivación es tardía. Entonces nosotros de paliativos tenemos mucho la expresión de que uno tiene que apagar un incendio, ¿no? Ya tarde, porque el paciente llega hiperdolorido, muy sintomático, y esto siempre refiriéndonos a, como al aspecto físico, pero también hay algo que no se toma tan en cuenta, que es todo lo que los aspectos psicológicos, emocionales y espirituales, de todo ese sufrimiento que ese paciente tiene a lo largo de toda la enfermedad, ¿no? claro. Entonces, Una pregunta, Eugenia. Haciendo unos pasos anteriores a lo que tiene que ver con el tratamiento justamente de con cuidados paliativos, ¿cuál es el impacto que tiene al recibir la noticia de un pronóstico terminal en una persona que está yendo al médico, que se hizo exámenes y que el profesional le da noticia de este diagnóstico? bueno, en realidad ahí es interesante porque la mayoría de las veces, cuando uno indaga, hay algunas personas que tienen gran sorpresa frente a este diagnóstico, ¿no? Es decir, frente a un diagnóstico de una enfermedad con un impacto muy grande, las personas en general tienen un shock. Claro. Y ahí, sí, tienen un shock. Y ahí también hay una primera fase, y ahí podríamos mencionar un poco a una psiquiatra suiza que después se mudó a vivir a Estados Unidos, se volvió americana, creo que se nacionalizó, que nace como en los años 20, creo que nació alrededor fines del año 20, 1920 en Suiza, y después ella se muda, se casa y se muda a vivir a Estados Unidos, y es la psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que Ah, fue una persona que alrededor también, a ver, cuando yo te hablaba de Cicely Saunders, funda el primer hospice en el año 67, y Elizabeth Kubler-Ross escribe su gran obra maestra, que es en el año 1965, que es La muerte y los moribundos, y es la primera persona que hace un estudio de muchísimos pacientes, una casuística bastante grande, acerca de qué les pasaba a los pacientes próximos a morir y qué les pasaba a sus familiares. Es súper interesante el libro. Después ella escribe otros libros, pero este es como lo cierto, la que la pone como en el lugar de una de las mayores expertas en esto. sí, Ahora, ella, cuando hace este estudio, esta investigación que después publica, ella descubre que hay 5 etapas que atraviesan las personas. Y ella habla de que primero de todo está esa etapa de negación, y es claro, cuando uno recibe el diagnóstico y dice, no, no puede ser, ¿no? Y queda uno como choqueado. Automáticamente uno dice, no, no puede ser. Siempre que uno recibe una mala noticia, es como hasta por teléfono, ¿no? Cuando uno le dicen, se accidentó fulano, uno dice, no, no puede ser. Cuando uno recibe un laboratorio o recibe una placa de tórax o de una placa cualquiera y que aparece algo, uno dice, no, se habrán confundido, esto debe ser de otro paciente, me lo tengo que repetir, no puede ser, me habrán dado lo que de otro, ¿no? Aparece esa negación como etapa muy importante. Entonces, estamos hablando, el shock es primero, luego aparece esta negación, no, no puede ser, ¿no? No, sí, no puede ser, no puede ser mío. Y luego aparece, ¿no es cierto?, un poco esto de la bronca, el enojo, ¿no?, con el médico, con el que da la noticia. Por eso es algo que si querés después volvemos, por eso es tan, tan importante que el diagnóstico y la noticia la dé el profesional médico. Es sumamente importante que la dé el profesional médico, porque nosotros que venimos de una medicina paternalista, donde el médico es el que decide por nosotros, ¿no es cierto?, qué es lo mejor para nosotros como pacientes o como familia, muchas veces lo que sucede es que venimos de esto, por suerte el modelo va cambiando, ¿no? sí, Pero a partir de esto, muchas veces los familiares o el médico mismo, antes se pensaba que era mejor que el paciente no supiera, ¿no? Entonces se le ocultaba la información al paciente y muchas veces quedaba esto a cargo de la familia.
era la familia la que le tenía que decir al paciente, porque el médico no comentaba, el médico hablaba con sutilezas, hablaba con eufemismos, o la familia hablaba también haciéndole señas al profesional, con lo cual el paciente, y esto es algo que quiero remarcar, los pacientes, no importa el nivel, digamos, sociocultural y educacional que tengan, Sí, todas las personas percibimos en nuestro cuerpo que algo nos sucede. Hay una percepción corporal por eso también a veces los psicólogos entendemos también que a veces hay negación, a que a uno le pasa algo y ¿no es cierto?, no se quiere enterar de esto. Entonces, de la misma manera, nosotros percibimos que algo nos pasa y que hay un dolor que viene, que sigue y sigue y sigue, que hay una tos que está, que hay lo que fuere, ¿no es cierto?, una fiebre que no baja, una infección que no cede. Bueno, nos damos cuenta. Entonces, cuando el profesional al que vamos no nos explica qué es lo que tenemos como pacientes, muchas veces es la familia la encargada de tener que dar esta noticia. Y esto no es bueno, ni para la familia que se tiene que hacer responsable de dar esta información, que no tiene la expertez, por otro lado, para darla, ni las palabras, a veces ni siquiera entiende la información exactamente cómo es, para poder explicarla. Entonces, y para el paciente también es muy difícil recibir esta mala noticia. ¿Por qué? Porque uno se enoja con quien da una mala noticia, por supuesto. ¿sí? Entonces, es mejor enojarse con el profesional médico y que sea la familia en quien uno se apoya, ¿sí? Que la familia sirva de sostén, que esté ahí escuchando y apoyando y conteniendo, y en definitiva es mejor que todos, decimos, tanto familiares como pacientes, se enojen con el profesional, que es digamos, que es en un primer momento, ¿no es cierto? Después uno entabla es decir, los pacientes y las familias en general entablan un buen vínculo con el profesional de la salud, pero el primero, con el que da la mala noticia, uno se enoja. Entonces, estamos en esa etapa de shock, esa etapa de negación, después viene la ira. Después viene la negociación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, vamos a poner el caso del cáncer, Sí, porque los cuidados paliativos empiezan a partir del cáncer. Hoy se extienden a otro montón de enfermedades, ¿sí? Pero comienzan con los pacientes oncológicos, que eran en ese momento los que tenían mayor dolor, ¿no es cierto? Y tenían también tratamientos que finalmente fallecían. Y también, entonces, hoy ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Todo esto con los tratamientos. Entonces, eh, uno se entera de la mala noticia, uno dice no puede ser, uno se enoja, empieza los tratamientos, ¿sí? Ya sea cirugía, rayos, quimioterapia, uno empieza el tratamiento. A veces ese tratamiento es un continuo y ese continuo en algún momento no va bien, ¿sí? Y entonces el paciente se da cuenta o el profesional se lo empieza a decir o lo que sea. La cosa que en ese momento el paciente empieza en la etapa que uno dice de negociación. ¿La negociación con quién es? Depende de las personas. A claro. veces es con Dios, a veces es con la vida, con quien uno cree, pero la negociación es algo que el paciente hace, por ejemplo, bueno, quiero llegar a que el bautismo de mi nieto, quiero llegar a los 15 de mi hija o de mi sobrino o de mi nieto, quiero ver a mi hijo que se egrese de la facultad. Entonces, depende, y esa es una negociación muy subjetiva que las personas hacen con diferentes creencias, ¿sí? Que están basadas en la creencia de esa persona con quién hacen la negociación. Después de esa negociación, muchas veces aparece la depresión, porque uno se da cuenta que no se va a curar, ¿sí? Es decir, hay una etapa de bajón, de depresión, que no es es decir, es un estado de ánimo depresivo, no es una depresión, para hablar correctamente. Y la aceptación de que la muerte va a llegar. Estas etapas, que yo digo así, no, a veces están un poco así, pero también están todas entremezcladas, Claro, no ¿sí? es algo un proceso Puede tan venir, exacto, pueden venir, porque esto es importante para entenderlo, no es que tiene que venir, en general, obviamente que primero tiene que empezar el shock de la mala noticia, claro. ¿no? Y uno acepta, primero tiene que pasar algo, pero a veces esta aceptación, y después las personas sí, tienen el estado de ánimo depresivo, y algo muy importante también es que, y esto yo lo remarco mucho, después de tantos años, porque hace ya como más de 30, como 30 y pico de años, casi 40 años que yo veo pacientes, digamos, oncológicos y pacientes
próximos a morirse con enfermedades incurables, Sí. eh, que muchas veces estos pacientes, contrariamente a lo que uno cree, no se deprimen, Mm. ¿Por qué ¿sí? sería eso? ¿Por qué sería? Porque los pacientes luchan. Y Claro, la verdad, porque si uno dijera un paciente, porque, a ver, tienen el estado de ánimo depresivo, sí, tienen un estado de ánimo deprimido, es decir, las personas están, sí, no están pum para arriba, están con el estado de ánimo, pero no están en una depresión. Esto es lo importante. Porque claro, en general, el concepto de no le digamos que tiene una enfermedad grave, siempre está porque la familia cree, y a veces el médico también, cree que va a caer en una depresión. Ahora, cuando estamos hablando de una depresión, los psicólogos entendemos que una depresión tiene determinadas características, por supuesto. ¿sí? Y estos pacientes que dicen, bueno, la voy a luchar, voy a poner el cuerpo, se operan, muchas veces tienen varias operaciones, muchas veces le sacan partes del cuerpo, aceptan mutilaciones, ¿sí? Y ahí es la negociación, uno dice, una mama menos, pero la vida, un brazo menos, pero la vida, me sacan me amputan la pierna abajo de la rodilla, pero la vida, me sacan un pulmón, ¿sí? Entonces hacen esas negociaciones también, eso también es negociar, ¿no? A cambio. Está también quien dice, no quiero, no me saquen nada, y eso también es lícito, y hay que escucharlo, y es válido. Entonces, eh, las personas, ¿qué estamos diciendo? Están poniendo el cuerpo y ponen mucho, ponen muchísimo. Se someten, después de las cirugías, a la recuperación. Se someten a los rayos. Los rayos es un tratamiento que hay que ir todos los días. Se someten a la quimio, sabiendo el malestar que eso les genera. ¿Sí? Entonces, una y otra vez. Es decir, la verdad, la gente pone un montón. Ahora, la quimio los hace vomitar, los hace sentirse mal, están internados. Muchas personas, si uno habla desde el ámbito hospitalario, nosotros vemos muchísimas personas que vienen de países, sí, de países limítrofes a atenderse a la Argentina o de provincias a atenderse a centros especializados de referencia en Buenos Aires. Con lo cual, sumado a todo lo que significa los distintos síntomas de dolor físico, dolor emocional, el desarraigo, es una variable muy importante. El Claro. sentirse solo, lejos de su familia, de su casa, de su cama, es una variable muy importante. Y hablando de Entonces, sociedad, ¿qué importancia se le pone justamente a el sistema de apoyo en el proceso de cuidados paliativos? bueno, por eso nosotros es tan importante y siempre estamos pensando desde lo paliativo el que uno atiende al paciente y a la familia. Y a la Primero porque, porque la familia se ve siempre afectada y tratamos, en la medida de lo posible, digamos, cuando, por lo menos en mi experiencia, yo cuando cito al paciente en privado, en el consultorio, muchísimas veces y casi siempre, es decir, primero que yo tengo como una mirada, al ser terapeuta sistémica, yo tengo una mirada siempre de trabajar con el paciente y la familia, ¿sí? Entonces, por más que esté trabajando con el paciente solo en el consultorio, estoy siempre pensando y trabajando sobre qué pasa con los familiares alrededor. Es decir, qué pasa o con los padres, qué pasa con, si con los padres, ya sea, si estoy hablando de un adulto, siempre estoy pensando en las tres generaciones. Qué pasa con los padres de ese adulto y qué pasa con los hijos de ese adulto o los nietos de ese adulto. ¿Sí? Y, y lo cito al consultorio. Los cito al consultorio, cito a los hijos adultos, muchas veces he tenido reuniones con todos, hasta con los nietos, es decir, vienen todos al consultorio y trabajamos. Y muchas veces, si querés lo dejamos para cuando hablamos de alguna situación, a veces viene también, a esa reunión viene también el paciente. Claro. Eso es muy rico. Entonces, eh, el apoyo es importantísimo. Y cuando trabajamos desde el ámbito hospitalario, uno también cita a las familias, ¿sí? A que vengan como una rutina, ¿eh? A que vengan a una reunión familiar, a que vengan la experiencia, me acuerdo que habíamos tenido en el ROFO, que empezamos y que creo que se continúa el día de hoy, porque ya hace un montón que la habíamos empezado, que fue muy interesante, era que primero que hacíamos unas reuniones multifamiliares, es decir, a todas las familias de los pacientes que estaban internados en determinada sala, que era la sala que se hacía en quimioterapia, a todos esos familiares nosotros los citábamos y juntábamos a los familiares, ¿sí? Y era muy interesante porque eso hace de los grupos, bueno, como todos sabemos, los grupos de soporte y de ayuda de cuando hay familiares que están atravesando lo mismo.
Algunos familiares, algunos pacientes estaban en etapa diagnóstica, otros estaban en etapa de tratamiento y otros estaban en la última etapa de la enfermedad, pero funcionaba perfectamente. Y a esas reuniones también venían los oncólogos, que era lo interesante. Es decir, estábamos nosotros los de paliativos, era yo psicóloga, el médico paliativista, y también estaban los oncólogos. Eso como una experiencia. Y una experiencia muy interesante que hicimos, en un momento, fue cortita, era que juntamos a varias familias con los pacientes en el hospital, varias con el paciente, Claro. ¿sí? Y es interesante, ¿no? Es muy interesante eso, cuando uno junta varias y el paciente, porque en general siempre a uno le da más miedo hacer la reunión familiar con el paciente incluido, porque parece siempre está hablando esto del secreto, ¿no? De qué se dice y qué no se dice. Y el paciente tiene mucho para decir, porque en realidad lo que sabemos es que en general al paciente le pasa casi lo mismo que a la familia. Lo único que se guardan de poder expresarlo. Entonces, cuando nosotros escuchamos a los familiares que nos dicen que están preocupados, que lloran en la ducha, que lloran en el auto, que lloran en la calle, en el colectivo, que en la casa muestran que no pasa nada. Y cuando uno habla con el paciente dice lo mismo, que llora siempre aislado. Claro. Entonces, en la medida, cuando los podemos tener juntos y se pueden escuchar de que en realidad les pasa lo mismo, el sufrimiento no se evita, porque el dolor frente a la posibilidad de que esa otra persona no esté más, sigue estando, pero es mucho más llevadero cuando uno lo puede compartir, cuando uno puede compartirlo en un abrazo, en un llorar juntos, y de vuelta, los psicólogos sabemos que el llanto tiene una función, digamos, ¿no? El ser humano puede llorar y el llorar alivia. Entonces, es como que da lugar a que uno se pueda recargar, porque si no, aparece el famoso nudo en la garganta que uno no aguanta más. Y también nosotros vemos que lo que aparecen son los problemas eh, en los familiares, ¿sí? Aparecen los problemas de otra índole, digamos. Nosotros vemos pacientes que empiezan a tener síntomas físicos o síntomas psicológicos o psiquiátricos al aguantarse, ¿no? El malestar y no poder compartirlo, no poder expresarlo, no poder manifestarlo. Eugenia, con respecto a este malestar, ¿cuáles serían los principales desafíos emocionales que se enfrentan los pacientes atravesando un trabajo o un tratamiento de cuidados paliativos? Bueno, eh, una es poder también poder compartir lo que les pasa, ¿no? Porque, de vuelta, si estamos pensando en un paciente adulto, el poder compartir, por ejemplo, ya sea con el cónyuge o con sus hijos lo que les sucede, que también todo depende de la edad, porque una cosa es que si un adulto tiene hijitos chiquitos, obviamente que la información va a tener que ser acotada y muy concreta, pero es importante que el niño, también el hijito, sepa que la mamá tiene una pelotita en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Y que se tiene que ir a operar y que le van a hacer un tajito, o que los doctores le están pasando un remedio y que ese remedio hace que se le caiga el pelo, o que por los remedios está muy cansada, entonces se tiene que quedar en la cama, la mamá, y que Sí. la mamá está muy enfermita de determinada parte, o está enfermita del pulmón, que es donde uno respira, o está enfermita de la panza, o está enfermita de la cabeza, porque tiene la pelotita en la cabeza. ¿Sí? Es importante eso. Es decir, siempre hay que poder decirle a los chicos concretamente, de acuerdo a su edad evolutiva, algo que ellos puedan entender, pero que lo que ellos perciben coincida con la explicación, porque si no, todos los chicos perciben, los chicos se dan cuenta. Lo que pasa es que no hay una explicación que acompañe, y entonces da lugar a la fantasía, y de vuelta, los psicólogos mejores que nadie sabemos que la fantasía muchísimas veces, o casi siempre, es peor que la realidad. Sí, sí. Entonces entienden, ¿no es cierto?, que mamá le duele, que mamá está cansada, que mamá no puede ir a trabajar o no me puede ir a buscar al colegio. Y esto es, por eso yo decía, es para un montón, a veces es para una esclerosis múltiple, o para alguna enfermedad, o para un trasplante, ¿sí? O para un montón, hasta una enfermedad cardíaca, que necesita que una persona esté en reposo o que está operado y que tiene enfermito el corazón, entonces lo tuvieron que operar, y entonces, ¿sí? Para cualquier situación grave. Porque la diferencia, y esto lo quiero mencionar, es que antes, cuando los cuidados paliativos comienzan, como yo te digo, que empiezan con los pacientes oncológicos y empiezan con el tema del dolor,
en realidad al principio de todo, siempre los cuidados paliativos era como algo que aparecía en la última etapa de la enfermedad. Y por suerte eso ha cambiado. Y hoy los cuidados paliativos, y bueno, y todavía sigue pasando porque todavía, digamos, los médicos no disponen, digamos, de suficiente información como para saber que los cuidados paliativos podemos estar desde el inicio de la enfermedad, del diagnóstico. Ahora, eso es independiente, por eso, porque los cuidados paliativos, cuando yo digo que es el cuidado activo y total de una persona que tiene una enfermedad grave, estamos hablando de enfermedad grave, obviamente que para una enfermedad, digamos, para una angina no aparecen los cuidados paliativos, ¿sí? Porque es cortita, pero digamos, hasta para una neumonía tampoco aparecen, porque uno sabe que uno da antibióticos, terminó. Ahora, para una enfermedad que uno sabe, o que se va a convertir también hasta en una enfermedad crónica, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede? El estar, digamos, desde el inicio es independiente de que tenga un tratamiento curativo acompañando a la persona. Es decir, la persona puede tener un tratamiento con intención curativa, Claro, pero podemos aparecer, porque lo que hacemos desde cuidados paliativos es, los psicólogos, acompañar todas esas emociones y eso que uno habla de, ya sea psicológico, espiritual, todo eso que a la persona le acontece en ese, ¿no? Social, psicológico, espiritual. Y los médicos aparecen tratando de aliviar qué síntomas. A veces los síntomas son que vomita, que me falta el aire, que tengo dolor, ¿sí? Hay un montón de cosas. Muchas veces uno trabaja desde la mirada paliativista, por ejemplo, yo trabajo muchísimo, por ejemplo, con gente que se va a operar del corazón, claro, con toda la intención de que le vayan a poner una válvula y que lo más probable es que salga perfecto. Es decir, con ese, ¿sí? sí, Pero las personas que se van a cambiar, por ejemplo, la válvula mitral, que es tan habitual a partir de los 60 años, ¿cierto? ¿No es cierto? Que es bastante habitual que los adultos tengamos como esta posibilidad, digamos, una enfermedad cardíaca más propia de la edad adulta, mayor, digamos, entrar. Eh, el susto de que a uno le operen el corazón, de que le ponga todo ese susto, ¿no es cierto? De que se puede morir, de qué va a pasar, el posoperatorio, el pre. Bueno, cuando uno trabaja desde sabiendo también que en la medida que uno puede trabajar con los temores y la incertidumbre y todo eso, uno va a garantizarse un mejor posoperatorio y claro, una mayor recuperación, porque eso también cada vez se descubre más. Que en la medida, y también se sabe, de otro día justamente estábamos hablando, que se sabe que una operación de cadera, que es tan habitual también a partir de cierta edad, o una fractura, o cualquier operación traumatológica, digamos, que son bastante dolorosas, cuando se sabe que la recuperación es más pronta y mejor, en tanto el paciente llegue con menos dolor. Entonces, es muy importante el trabajo que uno hace previo, ¿no? Como que darle tiempo que el paciente llegue con menos dolor, claro, porque la recuperación va a ser mejor. Y así en un montón de cosas. claro. Vos en un momento hablaste sobre los temores, de cómo los psicólogos, o con relación a los cuidados paliativos, se trabaja con con los temores. Y quería preguntarte, ¿cómo es que se trabaja la representación de la muerte en pacientes terminales y con sus familiares? Bueno, a ver, acá también depende mucho de las creencias de cada, ¿no es cierto?, de las creencias de cada persona. Y esto es algo que tenemos que validar y dar lugar. Y eso de vuelta vuelvo a esto de que digo que, digamos, cuando uno, por ejemplo, trabaja, a veces en el consultorio, uno trabaja con determinado target de gente, ¿no? Como es más homogéneo. En el hospital a veces uno trabaja con una población mucho más heterogénea y donde uno le tiene que dar lugar a las creencias. Y eso es sumamente valioso e importante. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto? ¿Con qué es la muerte? ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué es? Entonces, uno cuando, ¿no es cierto?, da clase o uno puede, la representación la puede hacer en un dibujito de determinada manera o esto, lo otro, ¿no es cierto? Para todos, ¿no? Que si la guadaña, que si viene con la guadaña, que si es el esqueletito del cadáver, pero en realidad para las personas la representación es muy subjetiva y es muy personal. Sí, sí, Y también es qué representa la muerte, qué se pone en juego frente a pensar que me voy a morir. Y también a dónde voy a ir. claro, A mí me parece que lo importante, y para los familiares también, entonces, cuando uno puede hacer un acompañamiento a lo largo, digamos, de la enfermedad, uno va logrando
un vínculo muy íntimo con esa persona, porque la verdad que poder hablar y que las personas, cuando las personas están como, se percatan y se dan el permiso de pensar que se pueden morir, porque también eso es algo que pasa, hay personas que no se lo permiten pensar y que lo niegan hasta último momento. Eso también pasa, ¿eh? Hay gente que se lo niega. Ahora, la mayoría de las personas lo acepta. Sí. Algunas lo aceptan y se mueren peleando. Otras lo aceptan y se mueren en paz y en calma. Ahora, todo ese proceso, que es como de una intimidad muy importante que se da entre el profesional y el paciente, y a veces la familia también, es, digamos, y ahí es donde uno puede tener esta charla acerca de qué es la muerte y qué me pasa si me muero y qué pierdo o qué gano, porque hay gente donde ahí pone en juego la religiosidad y donde siente que está acompañada por Dios, que no importa la religión, pero ese Dios, cualquiera sea, lo va a recibir, lo va a acompañar o se va a volver a encontrar con los seres queridos que lo esperan. Hay personas que tienen que ver con la representación, más que nada tiene que ver desde el punto de vista espiritual con el sentido de la vida. Entonces hay gente que se muere muy en paz porque siente que su vida tuvo sentido Claro. y es muy gratificante poder acompañar a las personas cuando sienten que han tenido una vida plena y que ellos mueren en paz, ¿sí? Que no tienen situaciones pendientes. Muchas veces también es muy gratificante cuando uno acompaña a alguien a poder resolver aquellas situaciones pendientes antes de morirse, ¿Cómo sería ¿sí? eso? Por ejemplo, un adulto que dice que está peleado con su hermano hace, qué sé yo, 20 años y que no lo ve, y que uno empieza como a tratar de desarmar eso y también incluye ahí como la sugerencia, y incluye, digamos, porque sabe que tal vez habría algo de paz en la medida que ese vínculo se pudiera reelaborar, se pudiera sanar, y entonces tal vez esta persona termina llamando a su hermano o el hermano termina accediendo a venir a visitarlo o un llamado telefónico, o, ¿sí? Es decir, o dando un perdón. Claro. Es decir, esas situaciones pendientes, ¿no? Que son muy sanadoras para la persona. O un hijo que uno no ve, o que, ¿no es cierto? O alguien o un amigo, a veces es un amigo íntimo con el cual, es decir, siempre algo bastante importante, porque las personas en este momento traen aquellos, ¿no? Cuando uno habla de lo pendiente, uno pregunta, digamos. Por eso también a veces es importante que las personas que atraviesan estas situaciones estén acompañados por especialistas. Es decir, ¿a qué voy? Lo que sucede con lo que nos pasa, aparte de a los psicólogos, particularmente digo, es que, porque es como lo que conozco, es que a veces cuando uno no maneja mucho este tema, le da temor. Es decir, es como lo que nos pasa con ciertas otras áreas, digamos. Yo como psicóloga de especialista en paliativos y todo esto, tengo una expertise en un área. Ahora, sinceramente, por ejemplo, yo no sé trabajar en una cárcel. Claro. ¿Sí? Y hay gente que trabaja muy bien con el preso. Tal vez a mí el preso me asusta, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le digo? ¿Qué no? ¿Qué me... Bueno, también pasa lo mismo. A veces uno dice, ¿hasta dónde yo, si un paciente dice, tengo miedo a morirme, tal vez alguien que no está especializado le cambia de tema o piensa que tal vez es mejor ir por otro lado, que hay que estimularlo, que hay que ¿no es cierto?, todo lo que sea positivo, que hay que ver qué cosas le brindan esperanza, qué proyectos desarrolla. Y tal vez cuando uno sabe esto, uno sabe que hay que alojar ese temor, que la persona pueda manifestar que tiene miedo a morirse, que la persona, que aparte que a veces uno tiene miedo a morirse frente a una situación, como decía antes, frente a una cirugía de corazón, porque le van a cambiar una válvula, que es un miedo normal y que poco probable suceda, a cuando una persona ve que los tratamientos van mal y que es muy probable que esa persona fallezca. Y esto es lo mismo también cuando uno está trabajando con un familiar, porque cuando el familiar viene y plantea, tengo miedo que mi marido se muera, o que mi hija se muera, o que se muera, y uno, bueno, es decir, también es poder escuchar y poder validar que es probable que eso suceda. Absolutamente. ¿Sí? Poder validarlo y entonces, bueno, ¿qué es lo que, es decir, poder trabajar sobre, bueno, si esto pasa, ¿qué es lo que te da temor? Si esto pasa, es decir, ¿qué es la manera de poder mejorar ese vínculo, poder acompañar mejor
y tanto al paciente como al familiar. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces uno trabaja mucho con los familiares acerca de qué cosa hay que decir, qué no decir, qué ayuda, porque a los familiares a veces hay cosas que les pasan que son distintas a lo que le pasa al paciente. Y hay que trabajar en esos dos, en esas dos miradas, ¿no es cierto? De qué le pasa a uno, qué le pasa al otro, sobre cómo protegerse, qué cosa uno puede decir, qué cosa uno no puede decir, cuándo el familiar tiene derecho a llorar, por ejemplo, una muy esto que yo hablaba antes del acompañarse. Sí. No en cualquier momento el familiar puede llorar delante del paciente. Es decir, el paciente tiene siempre derecho a llorar, a expresar bronca, enojo, mal humor, lo que fuere, tristeza, dolor. El paciente siempre tiene derecho. Ahora, el familiar no tiene siempre derecho. ¿En qué sentido? Hay momentos que si el enfermo está bien y el familiar viene de hablar con el médico, por ejemplo, dándole una mala noticia, es decir, no es bueno para el paciente que el familiar entre llorando Claro, es cuando contraproducente. ¿cierto? Ahora, si el paciente empieza a llorar porque dice, tengo miedo o siento que me voy a morir, ¿qué pasa? No es decir, si el familiar le dice, no, no digas pavadas, esto es clásico, no Bien. digas pavadas, por favor, no digas pavadas, habla otra cosa, Claro. en general, el paciente dice, no lo tolera, dos cosas dice, o no lo tolera, mejor hablo, bueno, listo, me callo, o dice, no entiende nada. Pero por favor, ¿no viste que estás haciendo tratamiento? Entonces, entonces, no entiende nada y se calla, ¿sí? Ahí lo que uno tiene que trabajar con el familiar es no, que cuando él dice esto, bueno, ¿qué le pasa al familiar? Que tal vez el familiar se angustia, obviamente, pero darle lugar y decirle, bueno, a ver, ¿qué es lo que, por qué decís esto? Bueno, si vos querés, hagamos una cosa, le preguntás al médico el próximo día cuando vamos, le preguntás al doctor, qué, qué pasa, a ver si este tratamiento, si va a cambiar el tratamiento, si qué pasó con la imagen, que entonces cómo vamos a seguir, si tenés o no. Las preguntas ahí. Y algo que quiero mencionar, que pasé por alto, es que yo te hablaba antes del shock, que es el recibir el diagnóstico. Es un shock muy fuerte, pero muchas veces algo que no se toma en cuenta es que el shock mayor es cuando el paciente hizo tratamiento de lo que sea, en cualquier enfermedad. Sí. Estuvo bastante bien, o más o menos bien, donde uno dice entró en una estabilidad y aparece de vuelta la enfermedad, lo que decimos la recidiva. Ese shock es mucho más grande. Y en general uno piensa que, bueno, es más de lo mismo, porque ya estábamos en esto de que estás enfermo, ¿no es cierto? Y que te tenés que hacer los controles y te venís haciendo la tomografía todos los años o el laboratorio todos los años y sac, el cuarto año o el sexto, cuando ya muchas veces, a veces uno habla, el sexto aparece algo, aparece una mancha, aparece un laboratorio. Ese shock es mucho más fuerte y deprime más. Es decir, ¿Por ¿por qué? qué? Porque uno, cuando le dicen, cuando le dan la mala noticia de cualquier enfermedad, uno en general siempre dice, yo voy a luchar. Yo voy a hacer todo lo que me dicen, pongo el cuerpo, voy a luchar. Y también muchas veces uno dice, si casi toda la gente tiene pocas expectativas, yo voy a hacer la excepción a la regla. Muchísimas veces uno piensa eso, ¿no? A veces, pero muchas veces uno dice, yo voy a poder, no importa que todos los demás no pudieron, yo voy a poder. Claro. Acá, uno ya hizo lo que los médicos le dijeron, ya puso el cuerpo, hizo todo, y en realidad, ¿qué pasó? Entonces ahora hay como mucha menos es decir, hay mucha menos creencia en decir, si yo pongo todo, si le creo a los médicos, al tratamiento, por más que sea difícil, es como, ¿no? Es decir, no, ya no hay tanta ilusión de que las cosas vayan a ir bien. Por eso, ¿sí? Y aparte, muchas veces los pacientes adultos tienen alrededor, es decir, alrededor, ya sea amigos, vecinos, familiares, que han sufrido una enfermedad parecida. Entonces, muchas veces esto también habla de que hay gente, ellos conocen que hay gente a la que le fue mal. Es distinto cuando hay enfermedades más desconocidas, porque a veces hay enfermedades más desconocidas. Es un poco lo que pasaba con el COVID. Por ejemplo, yo trabajé mucho con el COVID. Y en el COVID, en el COVID pasaba algo. Era cuando el COVID empieza, ¿no es cierto? El 20 de marzo en Argentina, pero que me acuerdo que yo no paraba de ver videos y escuchar conferencias de España e Italia, que habían tenido la catástrofe antes que nosotros, Sí. de los médicos. Eh, claro,
pasaba justo, pero la, la contracara de lo que los paliativistas queremos. Los pacientes morían solos, de repente los llevaban a un lugar, morían solos, sin comunicación, sin ser tocados, con unas personas que los atendían, que con suerte entraban a la habitación todos disfrazados como de astronautas, donde perdían todo contacto con la familia, donde no les dejaban ni tener un celular. Es decir, era justamente todo lo que uno trabaja. Uno que dice, para morirse hay que morirse acompañado, hay que morirse tocado, acariciado, acompañado por la familia, entendiendo lo que sucede. Y era tremendo lo que pasaba. Lo que pasó al principio acá fue terrible, ¿sí? Entonces, después cambió un poco, ¿no es cierto? Pero al principio esta situación era, yo aparte me acuerdo de atender gente que estaba encerrada. Me acuerdo que atendía una señora que estaba encerrada, su papá estaba internado, sin conexión. Ella, que también tenía COVID, me parece, estaba encerrada en su casa, no, ella no sé si tenía, bueno, no me acuerdo. Ella estaba encerrada en su casa, sí tenía COVID, encerrada dentro de su casa, sin poder acceder a sus hijos, en un cuarto, que el marido le pasaba la comida, pero ella estaba en su casa, con el padre internado, la mamá internada también, los dos internados. Entonces, era una situación descabellada, ¿sí? Donde ella no tenía comunicación con el padre y la madre, Claro. porque el padre, ahora no me acuerdo, el padre era paciente oncológico, el padre falleció, ¿sí? La madre sobrevivió, pero el padre fallece, ella nunca lo pudo ir a ver, porque eso también es otra cosa de los paliativos que nosotros le prestamos atención. Cuando nosotros hablamos de los pacientes, sí, de la atención a los pacientes y a las familias, nosotros los incluye desde el diagnóstico hasta posterior al duelo, a la Claro. muerte, perdón. Trabajamos en el duelo, ¿sí? Es decir, todo ese continuo nos atañe a nosotros. Entonces, nosotros hacemos todo el acompañamiento y el seguimiento, y cuando la persona fallece, después hacemos el seguimiento en duelo. Claro. Entonces, nos parece sumamente importante, y cuando la persona que fallece, digamos, que está enferma gravemente, acepta que se va a morir, y hay lugar para eso, nosotros trabajamos sobre cómo qué quiere, dónde le gusta, cómo le gustaría, digamos, es decir, se quiere morir en su casa, se quiere morir en el hospital. Claro. Si da lugar sin forzar, uno también charla sobre si quiere que la entierren, si quiere que la cremen, si quiere que esto, que si quiere que la ceniza la lleven al río, a la montaña, es decir, uno trabaja sobre todo esto, y también lo habla con la familia y trabaja sobre que la familia pueda empezar a pensar, como para que no sea una cosa súbita, donde en un momento de desesperación empiezan a tomar decisiones, donde la familia pueda pensar, ¿no es cierto? Y cuando uno trabaja en el ámbito hospitalario, esto nos pasa un montón a nosotros, eh, y bueno, no quiero hablar de los niños, pero con los niños nos pasa un montón, donde uno sabe, por otro lado, que trasladar un cuerpo de un muerto es costosísimo. Entonces, a nivel hospitalario, cuando las personas son de otro país, bueno, ni hablemos, ¿no es cierto? Es todo un tema. Y cuando las personas son de otra provincia, hoy por hoy, llevarse una persona, ¿no es cierto?, en un cajón, no sé, a Entre Ríos, a Misiones, a donde sea, al sur, es muy difícil, ¿sí? Muy costoso. Eugenia, te hago una pregunta. ¿Cómo se trabaja o qué lugar tiene la espiritualidad en todo este proceso? Porque hay marcos teóricos que no toman la espiritualidad como uno de los focos que se trabaja en sesión o en terapia. ¿Cómo se trabaja o qué lugar tiene la espiritualidad en el trabajo de cuidados paliativos? Es que volvemos a lo mismo. Esto de la espiritualidad nosotros lo tomamos muy, muy en serio y le damos mucho lugar, porque nos parece, digamos, la espiritualidad entendida, por eso te decía, diferente de la religiosidad. ¿Sí? Entonces la espiritualidad como este sentido que le da a la persona, y también es qué sentido le da a cada uno, porque hay quien conecta la espiritualidad con la religiosidad y donde se apoya mucho la religión, y las personas también lo que les sucede es que cuando se enferman gravemente muchas veces se enojan con Dios, sienten que Dios los abandonó, y ahí a veces también es importante conocer un poquito de cada religión Claro. para poder trabajar, para poder acompañar, porque en realidad a mí me pasa muchas veces que yo los mando, por ejemplo, los mando, digo, les sugiero que vayan a leer, ¿no es cierto?, determinado
artículo de la Biblia o determinado versículo. Es decir, es importante donde lo que uno trata es que esa persona, si ha tenido fe toda su vida, que en este momento tan difícil de su vida lo pierda, no está bueno. En realidad, tal vez uno les hace pensar que hay un montón de males y situaciones horrorosas. Bueno, estamos viviendo justo en este momento del mundo pleno de guerras y de matanzas y de muertes, donde uno dice, bueno, si hay un Dios, la verdad que, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Como que hay muchas cosas que van más allá de Dios. Si Dios es malo y hace esto y deja que mi marido se muera o deja que mi padre se fallezca o lo que o se enferme, donde me parece que la idea es que si esa persona es religiosa, poder tomar la religiosidad como algo que le dé la fortaleza para poder afrontar esta situación. Entonces, uno a veces tiene que trabajar sobre que ese enojo que tiene con Dios, que puede ser válido tenerlo en un primer momento, pero tal vez trabajarlo como para que pueda apoyarse, ¿sí? En esa fe para poder continuar adelante con lo que le acontece, ¿no es cierto? Porque después también lo necesita para seguir adelante. Y esto es, las personas enfermas también necesitan de esa, porque las personas enfermas muchas veces dicen, Dios me abandonó. Entonces, bueno, es mejor, pues llegan en paz cuando sienten que van a ir, ¿no es cierto? Digamos, los cristianos piensan que van a ir al paraíso, ¿sí? Los musulmanes también hay un paraíso que los espera, la religión judía piensan que el alma queda como en un limbo, ¿no? Entonces, eh, Sabía eso, qué interesante. entonces, pero es importante, ¿no? Bueno, a poder acompañarlos y también en los ritos, ¿no? En poder entender los ritos funerarios de cada uno y qué es lo que cada uno puede y no puede. Y también hay otras personas que no son religiosas y donde la espiritualidad pasa por encontrarle el sentido a la vida. Y el sentido de la vida es muy subjetivo de vuelta de cada uno, donde a veces tiene que ver con diferentes cosas que uno hizo, ¿sí? O que quiere hacer y todavía está a tiempo para que su vida tenga sentido. Muy Es, interesante. ¿Y podrías compartir alguna historia que haya sido de éxito o alguna situación desafiante en tu experiencia como especialista en cuidados paliativos? sí, no sé si desafiante o de éxito, no sé si de éxito, pero en realidad es decir, muchas veces las personas no entienden cómo quienes nos dedicamos a esto, nos dedicamos a esto, porque les Absolutamente. parece, ¿no? Y en realidad siempre, uy, yo te admiro. Y la verdad que los que trabajamos en esto no nos gusta mucho que nos digan esto, que te admiro, que cómo puede ser que ustedes trabajen en esto, qué Claro, duro debe ser trabajar con la muerte y la enfermedad y la gente que sufre y está todo. Quienes absolutamente. trabajamos en esto realmente es cierto que se necesita bastante pasión. Es decir, es cierto, pasión entendida en el sentido de querer hacerlo, este sentido, ¿no? De realmente tener una intención y de estar bastante convencido de querer acompañar este momento tan trascendente de la vida, esto particularmente, ¿no? Y, y algo que tal vez a las personas los choca un poco, pero para nosotros es muy gratificante la tarea. ¿Cómo sería En eso? el sentido, es muy gratificante porque realmente Claro. recibimos muchísimo. Es decir, yo siempre siento que yo te hablaba antes, te dije, hay momentos de mucha intimidad, muy intensos, de mucha intimidad, son momentos únicos, donde uno acompaña, ¿no? Así como, no sé qué le pasará a los obstetras cuando dan a luz, cuando ¿no? traen los niños pero así como en general la gente piensa que es un momento, y las mujeres sobre todo sentimos que son momentos únicos cuando fuimos madres, ¿no? Eh, este también es un momento bastante importante, el último etapa de la vida, ¿no? Cuando uno está terminando, ¿no? El último ciclo de la vida. Y donde poder acompañar, en general recibimos mucho cariño y mucho reconocimiento de parte de la persona que está enferma, de parte de la familia, y esto nos lo hacen saber con cartas, muchas veces después, con visitas, es decir, la gente se muestra muy agradecida, con lo cual es mucho el cariño que uno recibe. Es muy gratificante la tarea en sí misma, ¿sí? Por más que uno, obviamente que nosotros no nos gusta ver a alguien, no nos gusta ver a alguien dolorido,
ni física ni psicológicamente. Y ahí hay un concepto que tiene que ver con esto del sufrimiento existencial. Cuando vos me hablabas de lo espiritual, hay algo que nosotros hablamos del concepto de sufrimiento existencial que tiene que ver con algo que se relaciona con esto, con el sentido, ¿sí? Con donde las personas que a veces no tienen tanto un dolor físico, sino más un dolor de tipo psíquico-espiritual, es el sufrimiento existencial. No le encuentran sentido. Ya de esa manera, no, ¿sí? Claro, No les parece que tiene sentido la vida. Ahora, vos me preguntabas de ejemplos. De ejemplo, yo te diría, para mí, por ejemplo, esto que te decía antes, tener a una familia en el consultorio, así bastante grande, y que la paciente pueda hablar con todos sus hijos adultos y sus nietos acerca de lo que ella quiere que hagan cuando se muera o cómo quiere ella que la recuerden. Eso para mí son momentos bastante mágicos, como de una intimidad, donde claro, todos pueden escucharlo, donde todos pueden validarlo y que uno sabe que eso genera paz. Eso, uno sabe que eso hace bien, ¿sí? Uno podría hablar que es bueno el pronóstico. claro, Así como uno sabe que así como uno sabe que son duelos cuando el vínculo es más difícil, el duelo va a ser más difícil, ¿cierto? Cuando hay un vínculo, contrariamente la gente dice, bueno, si el padre no lo veía más, ¿qué le importa? No, pero el padre que estaba peleado y se enteró que se murió, es mucho más difícil de elaborar ese duelo. absolutamente. ¿Sí? Entonces, ahora, también recuerdo, por ejemplo, me acuerdo de situaciones así como de intimidad que para mí me han marcado. Me acuerdo de un paciente que no podía hablar porque tenía un cáncer en la garganta y no lo venía a ver nadie. Y en general, muchas veces las personas que tienen cánceres, lo que se dice cabeza y cuello, a veces generan como generan ciertos olores, a veces tienen infecciones, son difíciles, ¿sí? Son difíciles de permanecer al lado. Y recuerdo dos o tres pacientes que acompañé en esas circunstancias. Había uno en el hospital que yo sencillamente me sentaba al lado. El paciente no podía hablar eh, y yo a veces le decía algunas palabras, pero era ese poder estar sin querer huir, Claro, ¿no? No diciendo, bueno, a ver, van pasando claro, no, no, sino el poder. quizás, Claro, sino el poder estar. Y eso de transmitirle al otro, estoy, ¿no? Yo como psicóloga, no tenía familia esta persona, estaba solo. Y era el paciente que siempre está al final del pasillo y al cual uno nunca tiene tiempo de ir. Es como el paciente que uno se pone último, ¿no? Y dice, uy, no llegué, lo veo mañana, porque es el que cuesta verlo. Desde los médicos también, porque es un paciente difícil. Y también recuerdo uno que lo atendía en la casa. Yo hago mucho también domicilio, voy a ver los pacientes a domicilio, porque ¿no? Muchas veces en la última etapa están en el domicilio. Y también era un paciente también que era difícil de estar con él por el olor que tenía, porque tenía una infección también eh, y a mí lo que más me impacta es a veces esto de cuando el abandono, por un lado, de que tenía familia, vivía, pero nunca había nadie porque era de difícil esto, siempre se iban todos, escapaban. eh, y por otro lado, si vos me decís qué me impacta más, muchas veces me impacta la amorosidad. ¿Se entiende? La amorosidad, es decir, me impacta, me emociona muchas veces más la amorosidad que veo en las familias y en familias donde estar es un esfuerzo. ¿En qué sentido lo digo? Se tuvieron que tomar 4 colectivos, salen a las 4 de la mañana de una zona insegura, perdieron el trabajo por estar, eh, no comen, están sentados en una silla durante meses, pero hay algo de la familia amorosa, ¿no? Que se contienen. Hay- que a veces uno ve que en familias más acomodadas
es complicado porque me pasó tal cosa, porque me pasó tal otra, ¿no? A veces uno, es decir, no quiero decir que no parece, pero a veces uno ve ese amor genuino que alimenta, que nutre. Es decir, lo ven, ¿no? No es una cuestión de clase social, pero digo, No, no, es, absolutamente. es interesante cuando esto también demanda eh, de tanto, ¿no? Del esfuerzo y que es digamos, es tan dado tan fácilmente, ¿no? Esa amorosidad, digamos, de estar, de permanecer, de acompañar a la persona que está enferma. Claro. Eh, Eugenia, para ir cerrando un poco esta, la verdad, maravillosa emisión, ¿qué recomendaciones y recursos recomendás o podés brindar o están disponibles para pacientes y sus familiares que han recibido la noticia de una enfermedad terminal? sí, un poco como para cerrar, está bueno, vos dijiste, viste que nosotros últimamente, ya hace un tiempo, que no tratamos de no utilizar la palabra terminal, nos parece un término feo. Así que está bueno justo que yo los haya usado para poder hacerte este comentario. Porque en realidad, no sé qué es terminal, da sensación de fecha de vencimiento, Claro. ¿no? Terminal. En realidad son pacientes que a veces, cuando uno habla de chicos, uno dice la vida más corta, ¿no? Que tienen una vida más corta. Sí, Cuando habla de personas adultas, uno habla de enfermedades que limitan la vida. Porque limitan, porque también es verdad que a veces nosotros sabemos que no hay un tratamiento curativo al día de hoy. No claro, sabemos, porque de hecho tal vez dentro de 5 años se descubra algo, dentro de 10 o de 20 también, pero al día de hoy no hay un tratamiento curativo. Entonces hay enfermedades que la limitan o la amenazan, son las palabras que utilizamos nosotros, ¿no? Y muchas veces también los profesionales médicos dicen, esta persona va a vivir X tiempo y ese X tiempo muchas veces es más largo o a veces es más corto. Entonces nosotros, si, digamos, como si vamos a decir recomendaciones, una es que no hay un tiempo, ¿no? El tiempo nadie lo sabe. No hay un tiempo que alguien lo pueda determinar. A veces hay como una idea. A veces uno dice, bueno, si una persona está afectada de tal manera, sabemos que no va a vivir 30 años más, ni 10 años más. Sabemos que es una cuestión más corta, de años o de meses. Pero nunca sabemos exactamente. Por un lado, eso. Por otro lado, algo muy importante es que a mí me parece que hay muchos libros de autoayuda que hacen mucho daño. Esto va a ser una crítica, ¿no? Es decir, esto de todo este pensamiento de reforzamiento positivo, de que si yo sonrío, ¿no es cierto?, en el espejo 30 veces voy a ser feliz o me voy a curar, sí, eso genera gran, digamos, frustración en los pacientes, porque aparte de hacerlo, en realidad, y ver que la enfermedad avanza, también los pacientes se sienten mal porque dicen no hice bien el ejercicio casi, como al final hay algo mío que, ¿no? Como que no puse suficiente intención. Entonces, es como llevarlo a una cosa tan simplista, ¿no? Tan lineal, de que si yo sonrío, ¿sí? Ahora, si queremos, podemos ir a otro lugar, que es pensar que, y hoy se habla tanto de la psiconeuroendocrinología, ¿no es cierto?, donde sabemos, y eso sí es cierto, que somos seres vivos, como siempre yo les digo a los pacientes, somos seres vivos, como las plantas, los animales, y nos enfermamos, y también sabemos que nos enfermamos cuando hay algo de ese equilibrio, de esto que, ¿no es cierto?, que se habla de todos estos sistemas que, que están en un juego ahí, un equilibrio, que cuando algo de esto se desequilibra, y eso es a partir de, sí, de ciertas situaciones, de estrés, ¿sí?, de problemas afectivos, de problemas laborales, de situaciones, distintas situaciones de distinto índole, que van a afectar algo y nos vamos a enfermar. Entonces, pero eso es una otra cosa, digamos, ¿sí? Algo se desbalancea y evidentemente por alguna razón uno le acontece algo en el cuerpo físico o psíquico, o en el cuerpo psíquico, es decir, también, ¿no es cierto? Es decir, las personas tenemos problemas psicológicos como ataque de pánico o, ¿sí? O claro, una depresión o aparece una enfermedad, porque es interesante que a veces cuando uno le pregunta a los pacientes si cree que esto tiene que ver con algo, muchas veces los pacientes identifican una situación difícil para ellos, que no sabemos si es la causante, pero lo importante es que ellos identifican una situación difícil y muchas veces a partir de estar enfermos, esa situación difícil intentan modificarla. claro, Es decir, les da lugar, porque uno dice, cuando uno dice, uy, me puedo morir,
y entonces estoy con esta relación de pareja que me la estoy bancando hace 20 años, chao, me divorcio, porque si voy a tener poco tiempo, ¿sí? O cambio de trabajo, o me separo de mi novia, o me mudo, o siempre quise, no sé, siempre quise ser, no sé, irme a vivir al interior, me voy a vivir al interior, o, ¿no? O cambio, hacen esos cambios que a veces esos cambios producen un beneficio, ¿sí? A veces producen un beneficio. Mm, Porque la persona algo cambió y algo en, todo, en su todo se modifica. Pero, y si no logra, digamos, curarse, por lo menos el tiempo que sea que vive, lo va a vivir mejor. claro, Entonces también es válido el cambio. ¿Sí? Porque yo trabajo mucho con el término del el mientras tanto. No sabemos cuánto, nada, pero el mientras tanto es sumamente importante, que es sobre lo que podemos trabajar. claro. Y una cosita más te quiero agregar, que creo que ya estamos en el tiempo. Por favor. Que los paliativistas, o por lo menos, digamos, los psicólogos, digamos, y los paliativistas en general, trabajamos como en varias direcciones. Trabajamos con el paciente, trabajamos con la familia y trabajamos con los otros equipos médicos. Claro. Eso también es importante. Nosotros trabajamos muchas veces como paliativistas, tenemos que trabajar con los otros equipos que forman parte como equipos tratantes, Claro. ¿sí? Trabajamos en el vínculo con ellos y qué pasa con ellos. Es en otra dirección, pero trabajamos un montón, ¿no? Como, ¿qué les pasa a ellos en esto también? Interesante eso, la verdad que sí. Bueno, Eugenia, agradecerte de corazón que hayas aceptado esta invitación, a hablar con nosotros, compartir de tu tiempo, de tu conocimiento. Realmente me parece que es una temática importantísima para todos, más allá de como profesionales, sino que pueda llegar a gente que esté atravesando una enfermedad o algún pariente, y saber que tenemos derechos a acceder a estos cuidados. Así que agradecer, Exacto. sí, No, perdón, en julio del 22, del 2022, se promulgó la ley de cuidados paliativos. Esto tiene que quedar claro. Es decir, todas las personas de la Argentina, todas, tienen derecho a que el equipo médico les brinde cuidados paliativos. Es decir, todas las prepagas, obras sociales, hospitales, clínicas, todos tienen que tener alguien de cuidados paliativos. Obviamente que hay un montón de lugares que esto no se da, pero digamos, uno como paciente tiene derecho a decir, bueno, a ver, tráiganme, no sé, bríndenme un profesional de cuidados paliativos, no tengo ni por qué tener dolor, ni psicológico, ni físico, ni espiritual, tráiganme a alguien que conozca de esto, digamos, ¿sí? Que entienda de esto. Por algo está la ley, de a poco va a ir creciendo, pero tenemos este derecho, ¿sí? claro. No, Y agradecerte eso, muchísimo la invitación, el tiempo, el conocimiento y obviamente te vamos a volver a invitar en otra ocasión para seguir hablando de este tema porque la verdad me parece que quedaron varios temas pendientes con respecto a esto. Así que agradecerte de corazón la invitación y estar aquí con nosotros. bueno, no, yo te agradezco a vos porque me parece que es una oportunidad de que la gente pueda enterarse de esto y pueda, digamos, hacer valer su derecho y que de a poco se vayan enterando de, bueno, de cómo manejarse como enfermos, como familiares, como amigos, y que esto existe, ¿no es cierto? Que uno no tiene que sufrir dolor, ni físico, ni espiritual, ni psicológico de vuelta, ¿no? Bueno, es sumamente importante y que puede tener una atención integrada. Así que bueno, te agradezco a vos. No, muchísimas gracias. Gracias a vos, Eugenia, por estar aquí. Gracias a todos los que escucharon. Después voy a publicar esto en Spotify, en YouTube. Estará también en Instagram, así que cualquier cosa que quieran conectarse con esta profesional, voy a poner su información y estén atentos al Instagram de Psicología Hablante, cuyo nombre es el link de Instagram y nos estamos viendo muy, muy pronto. Gracias por sintonizar a Psicología Hablante, una conversación que transforma. Nos estamos viendo muy, muy pronto.